Y ya, y cuando se le acaba la oración, cuando se le acaba, entonces empieza con las muletillas. Gloria, gloria, gloria. Otros empiezan alabanza, 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 alabanza. 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 Entonces Dios le dice a Cristo, ¿qué dice? Nada, eso no está diciendo nada. Mándale un ángel que le diga que se salga del cuarto, que ya terminó. O sea, ya digo en 10 minutos lo que tenía que decir, porque conoce tan poquito de nosotros que no tiene nada que decir. Usted me agarra bien. Conoce tan poquito de nosotros que no tiene nada que decir el tipo. Entonces, como dice todo tan poquito, en 10 minutos, y lo demás es pura muletilla. Pero lo de él es amanecer orando para decir que ora. Y eso no es orar, hermano. Eso es mentira. Pero Jesús pasaba toda la noche orando. ¿Pero qué? Pero por favor, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de un hombre con una visión y con una misión y con una carga que tenía el mundo en sus hombros. Estamos hablando del Verbo, estamos hablando de un hombre llamado Jesús que sí conoce a Dios, sabe quién es Dios, viene de allá. Usted métase en una cátedra de Dios, estudie a Dios. En el sentido sano de Dios, a nadie lo puede estudiar, pero métase en una cátedra de Dios. Todo lo que usted está aprendiendo en la escuela, usted llévelo a la oración. Y aprenda a dirigir sus oraciones. Aprenda que cuando usted está hablando con el Padre, no meta al Hijo. O en el sentido de en cuanto a hablar con el Hijo, si lo va a meter es por relación. En el sentido, Señor, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo a la cruz. Ya incluiste al Hijo en la oración, pero por relación, no porque estás hablando con Jesús. O sea, no se ponga a hablar con Jesús cuando está hablando con el Padre. Sea educado en la oración. O usted puede hablar con los dos. Ellos no tienen problemas con eso, pero usted tenga un sentido en la oración. A veces nosotros agarramos, hermano, y disparamos para arriba oración, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen en el cielo. Bueno, vamos a ver para quién es lo que está hablando, porque este hombre tira para arriba que no se sabe para quién está tirando. Dice, Padre, ahora mismo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Eso es para ti, Jesús, agarra para ti, Jesús, agarra. Ahora mismo, Padre. Me están agarrando, porque Señor, oh Dios mío, Jesús, tú le dijiste a Abraham, este es para ti, papá, ya agarró a Abraham, agarró el Padre, agarró la oración del Padre, el pedacito mío, y el Espíritu Santo esperando con el guante, a ver cuál es la mía, a ver cuál me tiran a mí. No. Si me agarra lo que quiero enseñarle, hermano. O sea, vamos a centrarnos. Yo anoche le decía a Dios esto. Le decía yo a Dios, Señor, a mí me costó entenderte como padre porque yo no tuve padre. Dios se queda mirando y dice, va a hablar conmigo, Jesús. Sí, papá, préstale atención. Y yo te doy gracias por ser mi padre. Yo te doy gracias. Porque aquellos momentos, aquel padre que yo no tuve, que me sentara en sus piernas, Señor, yo puedo decir que estoy sentado en tus piernas. Yo te doy gracias porque aquel padre que nunca fue a mi cama, Señor, a arroparme como niño, como yo lo hago con mi... Yo me paro a las 3 de la mañana y siempre voy al cuarto de mis 2 hijos. Los arropo y les doy un beso y oro por ellos. Ese padre yo no lo tuve, pero yo sé, Señor, que más de las 3 de la mañana dice que el que no duerme está pendiente de nosotros y nos vigila. Y tú tienes mucho cuidado de mí. Anoche le decía yo a Dios, Señor, mímame, apuchúngame. Yo necesito de tu amor. Yo necesito sentir el abrazo de mi Padre, el que no tuve. Y Dios en el cielo dice, wow. Gracias, papá. Gracias porque creo que yo nunca podré sobrepasar tu bondad como padre. Yo soy padre y yo nunca podré ser tan bueno con mis hijos como tú lo eres conmigo. Porque Jesús dijo un día, ya metí a Jesús en la relación, pero no estoy hablando con Jesús, que si nosotros siendo malos, teniendo una naturaleza pecaminosa, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
Porque si tu hijo te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Si te pide un pescado o un huevo, no le vas a dar un escorpión. ¿Cuánto más mi Padre les dará a ustedes las cosas buenas que le pidan? Eso lo dijo un día Jesús, y yo por eso estoy seguro de que tu cobertura como padre está sobre mí, sobre mis hijos y sobre mi esposa. Anoche levanté un altar familiar en mi casa. Y después dije, gracias papá, gracias. Jesús, quiero hablar contigo ahora. Dice, Padre, va a hablar contigo, presta la atención. Jesús dice, dime, gracias por ser mi hermano. Jesús dice, wow. Gracias, porque el Padre pudo tener todo el amor como sí lo tuvo. Lo dice Juan 3:16, que amó al mundo, que te envió a ti. Pero el Padre pudo tener una disposición muy grande de enviarte, pero si tú no hubieses querido venir, no vienes. Y yo te doy gracias porque dispusiste en tu corazón hacerlo. Yo te doy gracias porque no hay medidas. ¿Cómo poder calcular el dolor, el sufrimiento que llevaste desde el Getsemaní hasta la cruz? Yo te doy gracias porque despreciaste todas las tentaciones que te pudieron presentar, porque pusiste tu gozo detrás de la cruz, el cual me estaba viendo a mí. Yo te doy gracias, Jesús, porque me hiciste hijo de Dios. Dice que a los que creen en tu nombre les diste potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién dio esa potestad? Tú la diste. Tú me hiciste hijo y me hiciste tu hermano. Yo te doy gracias porque yo puedo decir que cuento con un hermano mayor que está sentado a la diestra del Padre, que no es cualquier cosa. Yo te doy gracias que toda mi vida la puedo caminar seguro, confiado que mis pasos pueden ser firmes, que nunca voy a fracasar, porque todos los fracasos los llevaste tú en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Jesús, por aceptar ser mi hermano. Gracias. Gracias porque eres el primero. Gracias, Jesús, gracias. Espíritu Santo, tengo que hablar contigo. Le dice Jesús, wow. Habla con el Espíritu ahora. Gracias. Porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Dios por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios con nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios en nosotros. Gracias, Espíritu, por aceptar venir a morar en mí. Por sellarme, por darme vida, por poner en mí la justicia, por poner en mí la vida. Gracias porque aún prestando mi cuerpo para el pecado, aún prestando mi cuerpo para lo que sea, en el caso de quien sea, para la fornicación, para la mentira, para el engaño, tú no te has ido de mí. Tú me amas, Espíritu Santo, porque estás haciendo la obra de preservación, estás haciendo la obra de enseñarme, de guiarme, de instruirme, de corregirme, de llevarme de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén y amén. ¿Se da cuenta que hablé con los tres? ¿Se da cuenta que sí hay tiempo para hablar con ellos? ¿Se da cuenta que en 10 minutos no se dice todo, que hay mucho? Y después que usted hable con ellos, ahora vamos a comenzar con la adoración. Empieza a adorar al Padre, suelte al Padre, agarra al Hijo, después suelta al Hijo, agarra al Espíritu Santo. Después vamos a la oración de petición, pídale al Padre lo que tiene que pedirle al Padre. Después hable con Jesús, después hable con el Espíritu Santo. Después vamos a la oración de acción y gracia, agarre al Padre, suelte al Padre, agarre al Hijo. Y así, o sea que cuando usted hace así, tiene 4 horas en un cuarto. Entonces cuando el tiempo tiene valor para Dios, porque no es que no vale el tiempo para Dios, sí vale, pero no es el tiempo en sí, sino lo que tú dices en ese tiempo, el contenido de la oración, es lo que vale para Dios. ¿Aló? El lugar. No existe un lugar específico para que la oración sea más efectiva. Donde tú estés,
Si la oración cumple con los principios, será escuchada y contestada. Jonás oró desde el vientre del pez y fue escuchada su oración. Jonás no buscó un púlpito en el pez. Jonás no tuvo, ¿dónde es que el hígado? Voy a usar el hígado de púlpito. No, no existen los púlpitos para Dios. Jesús dijo a la samaritana que para Dios no hay un lugar específico para la adoración, porque Dios busca algo más que eso. Dios nos busca adoración. Hay una materia que viene después de esta, que yo le voy a enseñar a usted, que Dios nos busca adoración. Dios te busca a ti. A ti. O sea, Dios no quiere que tú le cantes una canción. Dios te quiere a ti. A ti. O sea, Dios no es el Dios que está en el balcón del cielo esperando que tú le vayas a cantar y que Dios se va a acostar temprano porque lo vas a despertar con una serenata. A Dios eso no lo mueve. Los ángeles, arcángeles, serafines y querubines le cantan día y noche. A Dios no le hace falta eso. A Dios no le hace falta que nadie le adore. Él es adoración. Aun cuando nadie le adore, Él es adoración. ¿Qué te pasa? No trates de conmover a Dios con lo bonito que cantas, con lo hermoso, con la voz rota que tienes. A Dios no nos mueve eso. Dios te quiere es a ti. Por eso busca esos adoradores, no adoración. El único que busca adoración es Satanás. Dios no busca adoración. El único que busca adoración es el que no es digno de la adoración. Pero como Dios sabe que Él es digno, Él no tiene por qué pedir que le adoren. Él es adoración. Entonces Jesús le dice a la samaritana, no hay un lugar para adorar. Y el principio se dé la oración. No hay un lugar para orar. No hay. No hay un lugar donde Dios escuche más la oración. Es el mismo principio que se da en la oración. Lo que Jesús le corrige a la samaritana. No es el lugar lo que Dios toma en cuenta, sino el motivo, contenido y la disposición que tengas para hacerlo. No hagamos de un púlpito un lugar para preferencia para la oración, tomando la creencia religiosa y pagana, que desde ese lugar Dios oye más la oración. Óigase, y de esta forma lo establecieron e hicieron de ellos una creencia los abdonitas, descendientes de Abdón, sacerdotes de Baal, dios de los ninivitas. El pensar y creer que desde el púlpito Dios nos oye más y que la oración es más efectiva es abdodismo y es paganismo, y a su vez es ignorar la omnipresencia de Dios y la morada del Espíritu Santo en nosotros. Los abdonitas, ninivitas, sacerdotes de Baal, ¿se acuerda cuando rescataron el arca? ¿Se acuerda? Y había una costumbre, culturalmente hablando, que cuando dos pueblos tomaban guerra y un pueblo ganaba, este pueblo pasaba a ser esclavos de este, pero no solamente el pueblo, el Dios de este pueblo tenía que adorar al Dios de este. Y como Israel perdió la guerra, agarraron el arca y la pusieron al delante de Dagón. Y la Biblia dice que cuando pusieron el arca delante de Dagón para que Jehová adorara a Dagón, dice la Biblia que el otro día cuando los abdonitas y los sacerdotes de Dagón entraron al templo, encontraron a Dagón postrando, adorando el arca. Ay. Porque el único Dios digno de ser adorado es el nuestro. Los abdonitas dijeron, ¿cómo una estatua se puede inclinar ante el arca? La agarraron y la clavaron. Dice que fijaron el arca y la clavaron y se fueron, y cuando llegaron el otro día consiguieron a Adón, no solamente postrado, sino que sin cabezas y sin manos.
estaba la cabeza sobre el umbral del púlpito y las manos al lado de la cabeza. Mano sinónimo de poder. Y ya, y cuando se le acaba la oración, cuando se le acaba, entonces empieza con las muletillas. Gloria, gloria, gloria. Otros empiezan alabanza, 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 alabanza. 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 Entonces Dios le dice a Cristo, ¿qué dice? Eso es mentira. Pero Jesús pasaba toda la noche orando. ¿Pero qué? Pero por favor, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de un hombre con una visión y con una misión y con una carga que tenía el mundo en sus hombros. Estamos hablando del Verbo, estamos hablando de un hombre llamado Jesús que sí conoce a Dios, sabe quién es Dios, viene de allá. Eres por relación, en el sentido, Señor, te doy gracias por enviar a tu Hijo a la cruz. Ya incluiste al Hijo en la oración, pero por relación, no porque estás hablando con Jesús. O sea, no se ponga a hablar con Jesús cuando está hablando con el Padre. Sea educado en la oración. O usted puede hablar con los dos. Ellos no tienen problemas con eso, pero usted tiene un sentido en la oración. A veces nosotros agarramos, hermano, y disparamos para arriba oración, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen en el cielo. Bueno, vamos a ver. No dice nada, eso no está diciendo nada. Mándale un ángel que le diga que se salga del cuarto, que ya terminó. O sea, ya digo en 10 minutos lo que tenía que decir, porque conoce tan poquito de nosotros que no tiene nada que decir. Usted me agarra bien. Conoce tan poquito de nosotros que no tiene nada que decir el tipo. Entonces, como dice todo tan poquito, en 10 minutos, y lo demás es pura muletilla. Pero lo de él es amanecer orando para decir que ora. Y eso no es orar, hermano. Usted métase en una cátedra de Dios. Estudie a Dios. En el sentido sano de Dios, a nadie nos puede estudiar. Pero métase en una cátedra de Dios. Todo lo que usted está aprendiendo en la escuela, usted llévelo a la oración. Y aprenda a dirigir sus oraciones. Aprenda que cuando usted está hablando con el Padre, no meta al Hijo. O en el sentido de en cuanto a hablar con el Hijo, si lo va a meter